Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Copyright, gusto tenerlos por aquí una vez S. Espero que es tu copyright n todos genial, listos para un nuevo chismecito jugoso, porque hoy, amigos muos, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en la farándula turca, y que ha mantenido a muchos fans en vilo. La relación superíndice 3N, o muves bien, la ex relación superíndice 3N, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ya habrán adivinado por el título que su copyright que es un poco explosivo, pero quiero a captar su atención superíndice 3N, vamos a analizar a fondo todo lo que ha surgido sobre un supuesto estallido de Can Yaman hacia Demet Özdemir, algo que supuestamente ocurrió superíndice 3, dicen una única vez en su vida. Su copyright es dramático, pero hago un rense que hay mucho que desentrar más menos ar. Vamos a ver copyright hay de cierto en todos los rumores, copyright declaraciones han hecho ambos actores, y si realmente hubo un momento de tensión superíndice 3N tan fuerte como se estuvo comentando. Porque señoras y señores, este culebro superíndice 3N tiene más giros que una novela turca de 6 temporadas. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, copyright genme recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. Además, denle like a este vídeo si les gusta el tema y si quieren más contenido como este. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y compártanlo con sus amigos, con su abuela, con el vecino chismoso, con todo el mundo. Ahora superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, preparen palomitas, porque la cosa se pone interesante. Yo ya tengo mi cafecito turco preparado, y estoy lista para desmenuzar este chisme como si fuera un baklava recién horneado. Para entender todo este drama, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a los inicios de su relación superíndice 3N, o mejor dicho, a la relación superíndice 3N que todos pensábamos que tenían. Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama internacional gracias a la exitosa serie Erkenci Pu Haro Show más menos ador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y eso, como suele suceder, alimentó superíndice 3 los rumores de un romance en la vida real. Los fans obviamente estaban enloquecidos con la idea de que Can y Sanem, sus personajes en la serie, llevaran su amor fuera de los sets de grabación superíndice 3N. Era como un cuento de hadas moderno con paisajes de Estambul de fondo y besos robados a la luz de la luna. Durante mucho tiempo tanto Can como Demet se mantuvieron bastante copyrighticos con respecto a su vida personal. No confirmaron ni negaron abiertamente una relación superíndice 3N, pero tampoco se esforzaron demasiado por desmentirla. Jugaron, podríamos decir, con la ambigüedad, alimentando a UNMUNDS las especulaciones. Viajes juntos, miradas superíndice 3 cómplices en eventos públicos, fotos que parecían demasiado casuales, todo apuntaba a que había algo que una simple amistad entre ellos. Los paparazzis turcos no descansaban, persiguiéndolos a cada paso, buscando la foto definitiva que confirmara el romance del siglo. Y ellos inteligentemente sabían cómo jugar al gato y al ratón, dejando pistas aquí y allá, manteniendo a los fans en vilo. Pero como suele pasar en estos casos, la burbuja de ilusión superíndice 3N explotó superíndice 3. Después copyright ese del final de Erkenci Can Yaman decidió superíndice 3 tomar un rumbo diferente en su carrera y se mudó superíndice 3 a Italia para probar suerte en el mercado europeo. Este cambio de escenario marcó superíndice 3 un punto de inflexión superíndice 3N en la percepción superíndice 3N que tenuamos de su relación superíndice 3N con Demet. La distancia, los nuevos proyectos y quizás también copyright en otros factores personales, hicieron que la llama, si es que alguna vez existió superíndice 3, se extinguiera. Fue como cuando el café turco se enfría, pierde su magia y su sabor. La lejanía, dicen, es el olvido. Y en el mundo del espectáculo, la distancia y la falta de noticias son sinónimo de ruptura. Aquí es donde entramos en la parte jugosa. Los rumores de la supuesta explosión superíndice 3N, de Can Yaman hacia Demet Özdemir única en su vida. ¡Ay, Dios mío, esto es lo que nos gusta! ¿De superíndice 3 de viene todo esto? Bueno, hay varias teorías circulando por internet y por los medios de comunicación superíndice 3N turcos. Pero recuerden, esto es chisme, chisme, chisme. No tenemos pruebas irrefutables, solo rumores y especulaciones.
Pero vaya que son jugosas. Una de las teorías Mu-S extendidas se basa en supuestos problemas de ego y celos profesionales. Se dice que Can Yaman, al ver el con diéresis copyright cito que Demet Özdemir estaba cosechando en Turquía con nuevos proyectos, sintió superíndice 3 cierta envidia o frustración superíndice 3N, especialmente porque su carrera en Italia no estaba despegando tan pido como esperaba. Este sentimiento, sumado a otros roces personales que podrían haber existido, habrá provocado una fuerte discusión superíndice 3N entre ambos, una discusión superíndice 3N que algunos describen como una explosión superíndice 3N, de furia por parte de Can. Imaginen la escena, gritos, platos rotos, lágrimas. Un verdadero drama turco. CD. Hice que Can, con su temperamento italiano, no pudo contener su frustración y dejó salir toda su ira contra Demet, quien, por su parte, no se quedó callada. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en cuanto a sus expectativas sobre la relación superíndice 3N. Según esta versión superíndice 3N, Demet buscaba una relación superíndice 3N Mu-S seria y comprometida, tal vez incluso pensando en formar una familia, mientras que Can, en ese momento de su vida, preferó a mantener las cosas Mu-S informales y sin ataduras. Esta discrepancia ha generado tensiones y discusiones constantes, hasta que finalmente llegaron a un punto de quiebre. Era como si estuvieran hablando idiomas diferentes, Demet en turco buscando un amor eterno, y Can en italiano, disfrutando del momento sin pensar en el futuro. Pero ojo, porque también copyright N hay quienes niegan rotundamente que haya existido tal explosión superíndice 3N. Aseguran que si bien hubo diferencias y desacuerdos entre Can y Demet, nunca llegaron a un nivel de confrontación superíndice 3N tan extremo. Argumentan que todo se trata de exageraciones y especulaciones alimentadas por los medios de comunicación superíndice 3N y por los fans Mu-S apasionados. Dicen que los rumores fueron inflados por una prensa sedienta de titulares y por unos fans que no aceptaban que su pareja favorita no existiera en la vida real. Esta versión, aunque menos dramática, también tiene su lógica. Entonces, ¿CUL es la verdad? Pues lamentablemente no lo sabemos con certeza. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hablado abiertamente sobre este tema en particular. Ambos han sido muy cautelosos a la hora de referirse a su relación superíndice 3N, limitándose a declaraciones copyright ricas sobre el respeto y la admiración superíndice 3N mutua que se tienen como profesionales. Han preferido el silencio y la discreción, probablemente para evitar alimentar aún más los rumores y proteger su intimidad. Sin embargo, hay algunas pistas que podemos analizar. Por ejemplo, en varias entrevistas, Demet Özdemir ha dejado entrever que su relación superíndice 3N con Can Yaman fue Mu-S complicada de lo que parecía desde fuera. Ha hablado de presiones mediáticas, de expectativas irreales, y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N personal bajo el escrutinio público. Estas declaraciones, aunque no confirman explícitamente la existencia de una explosión superíndice 3N, sugieren que hubo momentos de tensión superíndice 3N y dificultades. Es como si dijera, fue bonito mientras duró, pero la fama lo complicó todo. Por su parte, Can Yaman, aunque también copyright N ha evitado hablar directamente sobre el tema, ha manifestado en algunas ocasiones su arrepentimiento por la forma en que se gestionó superíndice 3 su imagen pública durante su etapa en Erkenci Kuay. Ha reconocido que quizás se dejó superíndice 3 llevar por la euforia del momento y que no fue lo suficientemente consciente de las consecuencias que podría tener para su vida personal. Esta autocrítica podrá interpretarse como una indirecta a los problemas que tuvo con Demet, aunque tampoco podemos afirmarlo con seguridad. Es como si dijera, éramos jóvenes e inexpertos y cometimos errores. Otro factor importante a tener en cuenta es la evolución superíndice 3N de la relación superíndice 3N de ambos actores con los medios de comunicación superíndice 3N. Tanto Can como Demet han aprendido a ser mucho Mu-S cautelosos y selectivos a la hora de compartir información superíndice 3N sobre su vida privada. Han entendido que la sobreexposición superíndice 3N mediática puede ser perjudicial y que es mejor proteger su intimidad. Esta actitud Mu-S reservada hace que sea aún Mu-S difícil saber qué copyright ocurrió superíndice 3 realmente entre ellos. Ahora, prefieren mantener su vida privada alejada de los flashes y los titulares. Lo que podemos afirmar con certeza es que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, haya existido o no una explosión superíndice 3N, fue un fenus superíndice 3 medio.
Tico que generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N y controversia. Su cúmica en la pantalla, la ambigüedad de sus declaraciones, y la presión superíndice 3N de los fans, crearon una mezcla explosiva que terminó superíndice 3, inevitablemente, en decepción superíndice 3N para muchos. Fue como un volcán en erupción, espectacular pero destructivo. En la actualidad, tanto Can como Demet han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet Özdemir se ha consolidado como una de las actrices mundese populares y exitosas de Turquía, protagonizando numerosas series y películas que han batido RU Copyright Records de audiencia. Se ha convertido en una reina de la televisión turca, con un futuro prometedor por delante. Can Yaman, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos internacionales, aunque con resultados menos espectaculares. Ha intentado conquistar el mercado europeo, pero no ha logrado el mismo éxito que tuvo en Turquía. Ambos parecen haber aprendido de la experiencia y se han enfocado en construir una imagen mundese su superíndice 3 lida y profesional. Independientemente de lo que haya ocurrido realmente entre ellos, lo importante es que ambos han seguido sus propios caminos y han encontrado la felicidad en sus respectivas vidas. Y nosotros, como fans, debemos respetar sus decisiones y dejar de alimentar rumores y especulaciones que solo contribuyen a generar tensión superíndice 3N y drama. En resumen, amigos míos, hemos explorado el misterio de True S del título explosivo, Can Yaman explota Demet única en su vida. Hemos visto las diferentes teorías, las declaraciones ambiguas, y la dificultad de separar la realidad de la ficción superíndice 3N en el mundo del espectáculo. Al final, la verdad sigue siendo esquiva, como una sombra que se esconde a la luz del sol, pero lo importante es que tanto Can como Demet han seguido adelante y han encontrado su propio camino. Y nosotros, desde este lado de la pantalla, les deseamos lo mejor en sus vidas y sus carreras. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y suscríbanse por favor, que no cuesta nada y me hacen muy feliz. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que realmente hubo una explosión superíndice 3N entre Can y Demet? ¿O creen que todo es una exageración superíndice 3N de los medios? ¿Cuál es su teoría favorita? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo y du copyright mosleca un más menos al debate. Me encanta leer sus teorías y perspectivas. Y no se corten, aquí somos todos chismosos profesionales. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. Du copyright genme saber en los comentarios copyright otros temas les gustaría que cubriera en el futuro. Suscríbanse, denle like y compartan este vídeo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3. Chao, chao. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme.